Mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera dijo que firmará en papel que no irá por la reelección. Escuché el planteamiento que hicieron legisladores hablando de que era un ensayo de reelección. Mañana voy a poner aquí, el lunes, porque mañana no vamos a estar. El lunes voy a poner aquí un compromiso de que no voy a reelegirme, firmado. Tengo palabra, lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad, pero de todas maneras voy a hacer ese compromiso público. Voy a decir de que soy partidario de la democracia, que estoy de acuerdo con la máxima del sufragio efectivo, no reelección, que soy maderista, que es uno de los hombres que más admiro, que como se le ha denominado, así le llamo, el apóstol de la democracia, y que no soy un ambicioso vulgar, que voy a servir, si lo decide el pueblo, 6 años, y que a finales del 2024 termino mi mandato. Atentamente, ya saben quién. Atentamente, ya saben quién. ¿Usted le cree, Marta Tagle, diputada federal por Movimiento Ciudadano? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Marta. Mucho gusto saludarles, muy buenos días. Pues mira, desafortunadamente el presidente ha dado muchas muestras de que no necesariamente cumple con su palabra y que además justamente este tema de la revocación de mandato no tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia que tanto Morena y muchos otros desde la izquierda, particularmente Movimiento Ciudadano, hemos venido luchando y pugnando porque efectivamente haya mecanismos reales de participación ciudadana para fortalecer a la ciudadanía en la toma de decisiones, pero lo que hace Andrés Manuel y su grupo mayoritario en la Cámara de Diputados es más bien simulación, es más dándole con el dedo y no podemos creerle. Sí, Marta, si fuera Peña Nieto, el presidente en este momento, MC, si estuviera de acuerdo con que apareciera en la boleta en las elecciones intermedias de 2021, o es porque López Obrador trae la popularidad del 80% y ustedes ven un riesgo que aparezca en la boleta? No, ningún presidente debería de estar en la boleta intermedia. Aunque sea impopular o aunque sea popular. Aunque sea popular o impopular. ¿Por qué? Porque de entrada pone inequidad en la contienda. Por eso digo que no es democrático. O sea, el que esté un presidente en el mismo momento en que se están convocando a elecciones intermedias para diputados federales, de entrada coloca inequidad a los candidatos que son de los otros partidos. Por eso no importa si es popular o no es popular, no debe de estar al mismo momento. Sí creemos en la revocación de mandato, debe de haber revocación de mandato, pero primero como un mecanismo que la llave la tenga la ciudadanía, que sean las ciudadanas que digan cuándo, a partir de haber concluido la primera mitad de su gobierno, a partir de ahí en cualquier fecha, pero que no coincida con las fechas electorales. ¿Quedó aprobado que será en el proceso electoral intermedio? Quedó aprobado que primero que el presidente puede pedir su propia revocación. Que ya lo ha dicho que lo va a pedir. Vamos a ser además el único país en el mundo que tiene esa facultad. Revisamos varias legislaciones en el mundo y todos los piden los ciudadanos o los legisladores. El único país en el mundo donde el presidente puede autorrevocarse va a ser México si se aprueba esto finalmente en el Senado. Y la otra condición que ellos pusieron es que coincida en las fechas de las elecciones para diputados federales en 2021. Lo que está buscando es estar en la boleta junto con los candidatos a diputados de Morena que, perdón, ya sabemos que no tienen mucha presencia ni perfil y que van a llegar o pretenden llegar por la presencia de Andrés Manuel. Es decir, López Obrador como presidente hará campaña en el 2021 para promover que no le quiten el mandato. Así es, y esas son las leyes que se tienen que discutir. Se quedó a arbitrio de las leyes, desafortunadamente Morena tiene una mayoría, pero se tiene que discutir si se tiene que pedir o no licencia, si el presidente va a tener que pedir o no licencia y en qué condiciones va a ir a un proceso de revocación de mandato, es decir, con qué recursos va a contar, que no sean recursos públicos, si van a ser los de su partido, luego entonces es un proceso de elección nuevamente. O sea, hay mucho de por medio, de verdad no creemos que es lo mejor que puede hacer, porque además de que si esto se llegara a aprobar en el Senado, que yo creo que no, que ahí se va a atorar, porque las condiciones del Senado son otras, es un asunto que tendríamos también que llevar a la Corte porque ninguna ley tampoco puede ser retroactiva. O sea, la revocación de mandato no debería de aplicarle al presidente en turno, el que fuera. Sí. Andrés Manuel, Peña, el que fuera, porque no puedes hacer leyes que vayan hacia atrás. Sí, Marta Tagle, ahora el PRI ha manifestado su temor de que lo que aprobaron allá en la Cámara de Diputados, estas reformas constitucionales, son un mecanismo que abre la puerta a la reelección de Andrés Manuel López Obrador, y por eso la declaración esta mañana de López Obrador de que va a firmar en un papel que no pues va a participar o que no va a buscar la reelección. ¿Por qué el PRI interpreta esto?
Porque mira, hay dos posibilidades en las redacciones que quedaron aprobadas ayer. Por una parte, establece que el proceso de revocación puede ser siempre, o sea, no establece que sea solamente una vez durante el mandato, que también otras leyes en los mundos establece solamente puedes pedir un proceso de revocación una vez en el mandato. Aquí dice cada proceso de elecciones para diputados federales, es decir, puede ser en el 21, puede ser en el 24, no pone un límite ni tampoco dice que no pueda ser con respecto al mismo presidente. Y también establece en el artículo 83 constitucional que sería para evaluar la permanencia del presidente. No dice nunca para revocarle el mandato, dice es para evaluar la permanencia del presidente. Y al no tener esto límite, pues puede, sin duda... O sea, en 2024 él puede decir, fíjese que el pueblo quiere consultar, sí, y además fue la permanencia del presidente. La permanencia del presidente, pero además la intención lo hubo desde un principio. Cuando se discute esta reforma, la iniciativa original de Morena quitaba una prohibición que es en qué temas se pueden hacer o no consultas populares. Y una prohibición que tenemos actualmente y que en el dictamen afortunadamente se recuperó es que no se pueden hacer consultas populares en materia electoral. ¿Por qué? Porque justamente hacer una consulta popular en materia electoral es esto. El pueblo quiere que vuelva yo a quedarme. ¿Eso se hizo en Venezuela? Eso se hizo en Venezuela. Lo hizo Hugo Chávez. Así es. Y Nicolás Maduro. Así es. Sí. Y eso es lo que están buscando acá. Formalmente no se habla de reelección, pero de permanencia. Por eso es que puede firmar un papel de que no se va a reelegir, pero si el pueblo... Así como las dirigencias de la CTM, que ellos no hay reelección, dicen... Sus afiliados quieren pero votan que por la permanencia. Así es. Y se quedan hasta que la muerte los separa de los cargos en la CTM. Y lo que es un hecho es que de entrada lo que están buscando en el 21 es volver a tener una cámara mayoritaria en el Congreso, pues que hace muy difícil los consensos y acuerdos porque es una mayoría que no razona, que no argumenta, que va por consigna a votar lo que diga el presidente y eso hace genera además leyes muy mal hechas y no estamos teniendo realmente lo que el país necesita. Sí, esto va al Senado. En el Senado no está tan fácil como en la Cámara de Diputados. En el Senado sí requieren de la oposición, Morena y sus aliados. Sí requieren de la oposición. Es importante decirte que en la Cámara de Diputados incluso hubiera de verdad habido posibilidades de que no pasara. ¿Por qué? Los diputados de Movimiento Ciudadano estuvimos los 28 que somos, todos los 28, sí, porque sabíamos que iba a ser un asunto de contar voto por voto para ver quién tenía realmente la mayoría o no, la mayoría calificada. Pero hay que decir que del PRI nos faltaron 8 diputados, no y llegaron, votaron 3, ¿no? Y votaron 3 a los favor. De Coahuila. Moreira. Entonces, ¿y ahí por qué? ¿Qué pasó ahí? No sabemos qué negoció esa parte del PRI, o algo así. Esa parte del PRI, y también esos 8 ausentes eran con 5 que hubiéramos tenido del PRI. ¿Quiénes fueron los ausentes? Entre ellos estuvo Luis Miranda. También el exsecretario de Desarrollo Social del equipo de Peña Nieto, son de los más conocidos. O sea, sin duda, gente que tiene cola que le pise, sí, son los que se ausentaron o votaron a favor. O sea, se fueron para que hubiera un porcentaje necesario que alcanzara Morena la mayoría calificada, pues, ¿no? Si hubieran estado ellos ahí, necesitamos 5 votos más y con eso hubiéramos podido parar esta reforma en la Cámara de Diputados, porque también hay que decir que en diciembre se fueron 9 diputados del PRD, sí, claro, que también ya lo deja al PRD, a Morena, con la posibilidad de tener la mayoría calificada, solamente le hacen falta 2 votos. Entonces ya sabíamos que el PRD, esa parte del PRD se había ido, pero contábamos con que estuviéramos todos los de la oposición para detener esto, y al final de cuentas los únicos que no cumplieron fueron el PRI. Nosotros allí estuvimos. En el Senado las condiciones van a ser diferentes. Sí. Sin duda Movimiento Ciudadano también va a poner reglas ahí, porque lo que estamos viendo es que sí hay revocación. O sea, nosotros como Movimiento Ciudadano hemos sido los primeros en promover la revocación de mandato. De hecho, en Jalisco ya existe la ratificación de mandato por ley, pero el problema son las reglas. Las reglas que está poniendo Andrés Manuel es que busca hacer una propaganda electoral para permanecer en el poder, y es algo que no podemos permitir porque es una simulación de participación ciudadana. Marta Tagle, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Viene Marta Angélica Tagle hoy a Hermosillo a un foro en el Congreso del Estado, invitada por Movimiento Ciudadano. Así es, por las diputadas de la Comisión de Igualdad y por supuesto a invitación de Dolores, que es la coordinadora de Movimiento Ciudadano. María Dolores del Río, diputada local de MC. De Movimiento Ciudadano. No, ya la andaba mandando al PT. No. De MC. No, somos Movimiento Ciudadano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.